estimados docentes. Nuestro grupo está conformado por Sharon Alvarado, Tatiana Dueñas, Luisa Villegas y Ana Bueno. Nuestro tema de exposición es la rickettsiosis en el marco del Seminario Integrador del Cambio Climático y sus patologías relacionadas. En la parte inferior estamos viendo el documento base que utilizamos para el desarrollo de esta exposición. Rickettsiosis. La rickettsiosis son un conjunto de enfermedades emergentes y reemergentes, las cuales tienen como agente a una bacteria del género Rickettsia. Además tienen como vectores artrópodos, hematófagos, que estos además son ectoparásitos. Pueden ser pulgas, piojos, garrapatas o ácaros. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta la triada epidemiológica para poder hacer una buena descripción de esta enfermedad. En primer lugar, vamos a hablar del agente. Como se dijo anteriormente, son bacterias del género Rickettsia. Estas además pertenecen al filo de las proteobacterias, clase alfa proteobacterias, orden Rickettsiales, familia Rickettsiaceae, y se va a subdividir en 4 grupos. Los más importantes son el grupo del tifus y el grupo de las fiebres manchadas de las montañas rocosas debido a su patogenicidad, y son los únicos que vamos a trabajar durante la exposición. El grupo del tifus tiene 2 especies, la Rickettsia typhi y la Rickettsia prowazekii, y el grupo de las fiebres manchadas tiene más de 20 especies. Sin embargo, únicamente se hablará de la Rickettsia rickettsii. Las características principales de las rickettsias es que son bacterias gram-negativas intracelulares obligadas, por lo tanto van a estar o en el citoplasma o en el núcleo de las células a las que invaden. Son pleomórficas, es decir, que tienen forma de cocos o de bacilos. Tienen un tamaño de 0,3 a 0,5 por 1 a 2 micrómetros. Se van a dividir por fisión binaria. En la segunda instancia tenemos a los vectores. Los vectores se van a clasificar según los grupos de las bacterias. En primer lugar, el grupo del tifus. Esta, como dijimos anteriormente, tiene 2 bacterias. La Rickettsia prowazekii va a tener como vectores a los piojos y la Rickettsia typhi tiene a las pulgas. Los hospederos de igual forma se van a clasificar así. Para la Rickettsia prowazekii son las ardillas y para la Rickettsia typhi son roedores, felinos y marsupiales. La transmisión es transovárica, transestadial o horizontal vía ricketsemia. Transovárica significa que las madres le transmitirán las rickettsias a sus huevos. Transestadial, que la infección se mantiene durante todos los estadios de vida del vector. Y vía ricketsemia significa que el vector se va a infectar cuando se alimente de un mamífero que ya tenga rickettsiosis. La Rickettsia prowazekii no tiene transmisión transovárica. Del grupo de las fiebres manchadas solo hay un vector y son las garrapatas de la familia Ixoide, más conocidas como garrapatas de cuerpo duro. Sin embargo, existen otras 2 familias que son la Argaceae y la Nutanellidae. Bueno, estas se transmiten de manera transovárica, transestadial y horizontal. Y la búsqueda de sus posibles huéspedes se basa en el uso de un sistema sensorial que percibe estímulos tanto físicos como químicos, en especial calor, vibraciones y emanaciones de CO2 por parte del futuro huésped. La forma de infección se da por la picadura durante la alimentación, es decir, las rickettsias que están en la saliva entran en el mamífero en el momento en que la garrapata se esté alimentando. Aquí se abarca el tercer punto, que es el ambiente. Las garrapatas tienen un periodo de vida de 2 a 6 años, más la duración del ciclo depende de la temperatura, humedad del aire y del hallazgo oportuno de un hospedero. En épocas como el invierno y el otoño, estos bajan de sus hospederos para poder mudar a su siguiente estadio. Más en primavera y en verano, estas aparecen masivamente debido a que los diferentes estadios evolutivos de vida de las garrapatas atacan simultáneamente a sus hospederos, que son capibaras, caballos, zarigüeyas y perros. Por ende, se puede decir que esta es una enfermedad que ataca y tiene mayor proporción de casos en épocas del año cálidas. También hay que tener en cuenta la distribución a nivel mundial tanto de las garrapatas como de las bacterias. Por los transmisores del grupo del tifus, estos se dan mundialmente, más las zonas en las que más se presentan casos son en zonas costeras o tropicales, como sería Brasil, Colombia y México. Y mientras que el grupo de las fiebres manchadas de las montañas rocosas se presentan únicamente en América. La mayor cantidad de casos se han presentado en Estados Unidos, México y Brasil, aunque también han habido casos en Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú y Argentina.
Teniendo esto en cuenta, se puede pasar a los datos epidemiológicos que se han sacado de diversos países. En Estados Unidos, en 1899, se descubrió por primera vez la fiebre manchada de las montañas rocosas. En 1902 se hizo el primer estudio de la enfermedad y en 1925 se hizo la primera descripción. Actualmente se reportan entre 600 y 1200 casos anualmente. En Brasil, en 1930 se identificó la fiebre manchada del Brasil. En México, en 2015 se reportaron 47 casos y en 2016 se reportaron 220. En Colombia, en 1935, el doctor Luis Patiño descubrió la fiebre de Tobia. En 1992 y a 2006 se detectaron alrededor de 100 a 400 casos en el norte de Caldas. Y en 2008 se reportaron 22 casos sospechosos y 3 fallecidos en Antioquia Turbo. Teniendo todo esto en cuenta, se considera una enfermedad reemergente, debido a que en los últimos años la cantidad de casos y ataques han aumentado considerablemente. Los factores que se creen que han propiciado esto son el aumento de prácticas recreativas al aire libre, ya que se está aumentando el contacto con el vector, acelerada urbanización debido a que se está favoreciendo el asentamiento de vecindarios en zonas previamente silvestres o en suburbios como se da en México. Prácticas culturales, un ejemplo tal es la convivencia estrecha de los hosperos de las garrapatas como los perros y de las pulgas como los gatos y los cambios ecológicos o climáticos, que es el más importante y se abarca el calentamiento global. Como se dijo anteriormente, en el ciclo de vida de la garrapata y teniendo en cuenta los cambios climáticos que se han presentado a lo largo de los años, estas han modificado su forma de alimentación y de reproducción, causando una mayor cantidad de ataques a humanos y nuevos asentamientos en zonas donde antiguamente no habían. Esto quiere decir que antes, posiblemente estas zonas antes no tenían las condiciones de supervivencia necesarias, pero ahora sí, como se puede ver reflejado en la gráfica, que se ve la relación entre mayor temperatura, mayor cantidad de ataques a humanos. Realmente, la primera fase durante la fisiopatología transcurre precisamente en el momento en el cual la garrapata pica al ser humano, ya que al inyectar su saliva expulsa igualmente factores vasoactivos, anticoagulantes, antiinflamatorios y anestésicos, que suprimirán la respuesta inmune de inflamación. Cuando la riqueza ingresa por este medio, se transporta a través del torrente sanguíneo y el sistema linfático, donde presentará mayor afinidad por células endoteliales. Por su parte, la riqueza presentará proteínas de superficie de membrana, como la OMPA, OMPB, los betapéptidos, los antígenos SK1, SK2, ADR1 y AR2 como ligandos. Por su parte, la célula endotelial presentará diferentes receptores específicos para cada uno de los ligandos, entre los cuales se ha identificado el Q70 como el específico para la proteína OMPB. Al reclutar la ligasa de ubiquitina CCBL y al unirse esta con el receptor Ku70, se produce una ubiquitinación, la cual desencadenará a diversas cascadas de señalización celular, ya sean mediadas mediante un segundo mensajero como el inositol trifosfato o no. El hecho es que todas estas conducirán a la activación del complejo ARP2 tercios, el cual estimulará a la polimerización de los microfilamentos de actina, que generarán un cambio en la estructura conformacional de la membrana, induciendo a la fagocitosis, que será mediada por caveolina 2 y clatrina. Una vez en el interior celular, la riqueza procederá a lisar el fagosoma mediante fosfolipasas C y D. Cuando escapa de este, libera al antígeno de superficie de membrana SK2 y a la proteína RIC-A para reclutar nuevamente al complejo ARP2 tercios, el cual polimerizará nuevamente los microfilamentos de actina, utilizándolos como una cola para facilitar su motilidad al interior celular. Tras este proceso, se procederá a reproducirse mediante fisión binaria, donde invadirá a células adyacentes sin exponerse al exterior celular. También secretará un sistema de secreción tipo 4, donde liberará proteínas efectoras que se adueñarán de mecanismos celulares y translocasas que robarán sustratos producidos por la célula, como el ATP, el UTP, el CTP y el GTP, necesarios para su síntesis de proteínas y obtención de energía. Durante la respuesta inmune participan específicamente dos tipos de células, las células T y los macrófagos, que producen citocinas proinflamatorias como el interferón gamma y las interleucinas 1 y 6. También liberan factores vasodilatadores como la histamina y el óxido nítrico, que favorecen a la liberación del factor de von Willebrand, que es una proteína procoagulante. Igualmente, se estimulará la apoptosis celular,
Sin embargo, esto resulta un proceso contraproducente debido a la velocidad de diseminación de la bacteria, que corresponde a 4,8 micrómetros por minuto. Entonces, mientras las células están realizando el proceso de apoptosis, la bacteria continuará invadiendo tejido adyacente, provocando daños en la integridad endotelial, aumento de la permeabilidad vascular y agregación plaquetaria, lo que provocará microhemorragias y edemas, que son signos característicos de este grupo de enfermedades. Por su parte, las manifestaciones clínicas pueden clasificarse en 3 etapas. En la etapa de incubación, que comprende un periodo en promedio de 7 días, la fase temprana o aguda, que consta de los primeros 5 días, cuyos síntomas incluyen fiebre, escalofríos, cefalea intensa, náuseas, vómito, diarrea, artralgias, mialgias, dolor abdominal y edemas y exanteras petequiales purpúricos, como los observados en las imágenes presentadas. Durante la fase tardía ocurre a partir de los 5 días. Entre sus signos se incluyen la necrosis, gangrena, falla renal aguda, falla cardíaca y otros problemas relacionados con las dificultades hemodinámicas y las vasculitis. Durante esta fase se presenta un porcentaje de letalidad del 20 al 40%. Dentro de las pruebas diagnósticas tenemos la serológica, que es la inmunofluorescencia indirecta. En esta se utilizan dos anticuerpos. El primero, la parte variable se une a la molécula diana, la identifica, y el segundo se pega a la parte constante. Esta prueba es muy inexacta y se debe realizar 2 veces para poder notar el aumento de 4 veces la titulación de anticuerpos de la bacteria. La reacción en cadena polimerasa es la prueba molecular y en esta se aumenta 1.000.000 de veces un fragmento de ADN de la bacteria. Así se puede identificar qué tipo de bacteria es específicamente. Digamos, si se tiene Rickettsia rickettsii, se va a identificar las proteínas de membrana o MPA, y si se tiene Rickettsia prowazekii, OMPA y OMPB. En las inmunohistoquímicas tenemos la tinción de Jiménez o Giemsa, que se realiza sobre un cultivo de células Vero, y se hace una coloración de contraste de ácidos y básicos. Para el tratamiento tenemos la doxiciclina y el cloranfenicol. Ambos son parientes de las tetraciclinas, y ambos son bacteriostáticos. Esto quiere decir que suprimen la actividad proteica de la bacteria. La doxiciclina actúa en la subunidad ribosomal 30S y el cloranfenicol en la subunidad ribosomal 50S. El cloranfenicol solamente se debe de utilizar si la persona es sensible a la doxiciclina y si la mujer está en etapa de embarazo. Como medidas preventivas tenemos si las personas pueden llegar a tener acceso a ella dependiendo de su situación económica o geográfica. Está utilizar ropa clara o cubrirse de la mayor parte del cuerpo, la desparasitación constante o periódica de los animales, utilizar repelente y limpiar las casas y los pastizales cerca de las residencias. Todo esto para evitar el contacto con el vector. Como aspectos relevantes dentro de nuestro artículo base tenemos la inclusión de la riqueza en la agenda de prioridades asistenciales. La riqueciosis debería de ser una enfermedad de notificación obligatoria a nivel mundial. Todo esto para poder tener una mayor indagación e investigación de esta enfermedad. Un control poblacional del vector, así no exponernos a exponernos al mismo contacto con el vector, y un estudio multidisciplinario donde con todas las ciencias se colabore para poder prevenir esta enfermedad. Muchas gracias.